En febrero de 2011, después de 3 décadas gobernando con mano dura Egipto, Hosni Mubarak sale del poder en medio de lo que se conoció como la Primavera Árabe. Y al año siguiente tuvimos la primera elección democrática en Egipto, que la ganan los hermanos musulmanes. Y 9 meses después, los hermanos musulmanes salen del poder por un golpe de Estado, y un poco después, en una elección donde no hubo competitividad de ninguna naturaleza, el Sisi se convierte en presidente de Egipto para gobernar nuevamente a su país de la misma manera que Hosni Mubarak lo hizo. En Egipto se perdió la transición democrática, igual que se perdió el intento por generar una democracia en la mayoría de los países árabes. Pero Egipto sencillamente es un caso más de lo que nos advierte qué es lo que puede pasar cuando no sabemos navegar en medio de una transición democrática, cuando no estamos al tanto de los peligros que significa navegar una transición democrática. Lo mismo sucedió en Rusia. El mismo caso lo estamos viendo en Hungría con Orbán en este momento, pero también lo vimos en el caso de Myanmar después de los intentos de Aung Suu Kyi, premio Nobel, tratando de democratizar a su propio país, en la Turquía de Erdogan, pero también lo vimos en Nicaragua, en la Nicaragua de Daniel Ortega después de una transición democrática exitosa que sacó adelante Violeta Chamorro, y en el caso venezolano, donde vivimos 50 años de democracia y 50 años después vimos la democracia desaparecer. Y es que el problema es que la democracia no es algo que cuando llega, sencillamente llega para quedarse y no tenemos que preocuparnos más. Las democracias se mueven hacia adelante y hacia atrás. Los países se democratizan y se desdemocratizan. ¿Pero qué significa que un país sea democrático? Básicamente lo que significa que un país sea democrático es que hay una interacción participativa entre los ciudadanos y el Estado. Y esa interacción participativa que se manifiesta de distintas maneras, en las elecciones, en las consultas, en toda forma de participación que los ciudadanos tienen en una democracia, está garantizada por el mismo Estado. Se produce esa interacción de manera igualitaria, de manera abierta, de manera equitativa para todos los ciudadanos. Y los resultados de esa interacción terminan siendo obligatorios para todos, termina siendo obligatorio para el Estado, que tiene que aceptar los resultados de esa interacción, pero también es obligatorio para los ciudadanos, que aceptan básicamente la voluntad de la mayoría. Cuando un país se desdemocratiza, esa interacción participativa entre los ciudadanos y el Estado desaparece, o en el mejor de los casos no está garantizada por el Estado. Y si se produce, muchas veces se produce de manera inequitativa, de manera no igualitaria, o inclusive el Estado no la considera obligatoria. Así nosotros vemos que en el caso de Venezuela, después de haber gozado años de democracia desde 1958 hasta 1998, con la llegada de Chávez al poder, el proceso empieza de alguna manera a deteriorarse y empezamos a pasar de una democracia que era ejemplo para América Latina, a un régimen híbrido. ¿Y un régimen híbrido qué es? Pues básicamente un régimen que es autoritario, pero que trata de parecerse a una democracia. Un régimen que es autoritario, pero que de alguna manera trata de tomar los instrumentos que le son útiles de la democracia para legitimarse en el poder. Y resulta que este proceso de deterioro lo vimos iniciarse en 1999 con aquel juramento que Chávez hace sobre la moribunda Constitución que estaba vigente para aquel momento. Y vimos cómo se fue deteriorando todavía a un ritmo mucho más acelerado después de que Maduro llega al poder en el 2013, donde pasamos de ser un régimen híbrido, todavía lo éramos en el año 2010, en un continente americano donde básicamente las democracias eran las que estaban presentes en la mayoría de los países, con la sola excepción de Cuba, el único régimen autoritario del continente, Nicaragua, que ya se le consideraba también un régimen híbrido, y Bolivia. Pero resulta que 2021, según los índices de este año que recientemente salieron publicados, tenemos que ya Venezuela ni tan siquiera se le considera un régimen híbrido, se le considera un régimen autoritario. Y resulta que este desliz de un régimen híbrido a un autoritarismo se produce
básicamente a partir de la desaparición de Chávez, cuando ya competir electoralmente se volvía mucho más difícil y cuando la integridad electoral del sistema comienza a perderse rápidamente. Y a partir del 2017, Venezuela pasa a ser calificada en estos índices como un régimen autoritario, donde se mantiene hasta el día de hoy. Pero además de Venezuela, también entró también en esa categoría Nicaragua, que ahora acompaña a Cuba en este proceso también. Y otros países se han convertido en regímenes híbridos y ya sabemos normalmente cuál es la evolución. De regímenes híbridos se suele pasar a regímenes autoritarios. Es el caso, por ejemplo, de México o es el caso de Paraguay en el presente momento. ¿Y qué significa básicamente formar parte de este club de regímenes autoritarios? Pues significan cosas que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado hace pocos años. Significa que Venezuela hoy es más autoritaria en estos índices de lo que se considera Rusia, o de lo que se considera a China, o de lo que consideramos a Sudán, o inclusive más autoritaria de lo que se considera Cuba actualmente. Ahora, la buena noticia es que el haber llegado allí no significa tampoco que nos vamos a quedar allí. Significa básicamente que hay oportunidades de cambiar. Y en el mundo ha habido tres momentos importantes. En cualquier momento se puede producir el cuarto, pero ha habido tres momentos importantes donde ha habido procesos de democratización que han de alguna manera servido a muchos países. Un primer proceso se dio básicamente en las épocas de la independencia y lo que es la descolonización, que se produce básicamente entre los años 1828 y 1926. Muchos países se democratizaron en ese proceso, como por ejemplo es el caso de Estados Unidos, el más conocido, que después de lograr su independencia se democratiza, asume la democracia como forma de gobierno. Después hubo una ola mucho más corta, que es la que se da con ocasión de la Segunda Guerra Mundial. Y esa segunda ola básicamente permite la democratización de muchos países que al final fueron democratizados por imposición de los ganadores sobre los perdedores y en otros casos porque ese proceso de descolonización continuaba. Un ejemplo de ello, bien conocido, es el caso de la India, entre muchos otros, también el de Venezuela, donde se produjo su democratización en 1958. Y la tercera ola, que comienza en 1974 con lo que se conoció como la Revolución de los Claveles, es quizás la más importante, por lo menos hasta ahora. Y es la más importante por el éxito que tiene, es la más importante por el número de países que en un plazo relativamente corto logran democratizarse. Y ese proceso, la tercera ola, tiene una diferencia importante con las olas previas. En las olas previas, la intervención internacional, la imposición de los ganadores sobre los perdedores, la decisión de quienes descolonizaban un país, eran básicamente la forma en que se adquiría la democracia como forma de gobierno. En la tercera ola son las sociedades las que reclaman democracia. Son las sociedades básicamente las que impulsan los procesos de democratización, como sucedió, por ejemplo, en el este de Europa, con lo que se conoció como las revoluciones de colores. Checoslovaquia, Georgia, Ucrania, Serbia, la misma Rusia, o sea, los países que conformaron en un momento dado la Unión Soviética, entre muchos otros. Ahora, cuando hablamos de transición, ¿de qué estamos hablando? Transición no es un término nuevo para nada, ya Aristóteles lo utilizaba. Y Aristóteles en el libro quinto de la Política definía las transiciones no como cambios de gobierno o como cambio de actores en el gobierno, sino la definía básicamente como cambios institucionales y en las reglas que regían las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Ese es un concepto fundamental. Y ese concepto implica básicamente que cambiar un gobierno no es suficiente para hablar de una transición democrática. Refiriéndonos a la tercera ola, que fue uno de los procesos más importantes si lo comparamos con las dos olas previas, por la cantidad de países que lograron democratizarse, podemos ver que las transiciones democráticas no necesariamente son estables. Ir a una transición democrática no significa que necesariamente esos países se quedan en democracia. Y eso lo podemos ver aquí. En la tercera ola resulta que nosotros iniciamos en 1974 con lo que se conoció como la Revolución de los Claveles en Portugal. Y para ese momento nosotros teníamos 45 democracias en el mundo. Al final del 2010, que es el año
que los expertos consideran que finaliza la tercera ola, resulta que quedamos en 120 democracias, un crecimiento impresionante sin lugar a dudas. Y los regímenes autoritarios que se contaban en 1974 eran 115, que se reducen a 47 en el año 2010. Pero resulta que a partir del año 2010, y por eso es que los expertos consideran que allí es donde termina la tercera ola, se ha dado una ola de autocratización. Una ola de autocratización que además Huntington identifica como un fenómeno normal después de cada ola de democratización, donde parte de las democracias que se lograron ganar en esa ola de democratización se pierden. Afortunadamente no se pierden todas, pero se pierde un número importante de estos procesos. ¿Y se pierde por qué? Básicamente porque no logran consolidar ese proceso de democratización. Y allí nosotros podemos ver que de 120 democracias con las cuales cerramos el año 2010, hoy en día tenemos apenas 74. Y de los 47 regímenes autoritarios que quedaban en el año 2010, hoy aumentamos a 93. Y esto nos indica, entre otras cosas, que los gobiernos con vocación autoritaria también aprenden, y aprenden a sobrevivir. Y eso es lo que nosotros hemos visto en este proceso. Vale la pena preguntarse qué pasó aquí, por qué estos retrocesos. Y resulta que una de las razones fundamentales para que ocurran estos retrocesos tienen que ver justamente con el mismo fenómeno que produce los procesos de democratización, la participación de la gente, aunque parezca mentira. Una democracia se supone que una de las cosas que protege es la participación de la gente. Pues resulta que la participación de la gente también implica peligros para una democracia naciente, para un proceso de transición que está, digamos, en pleno proceso de formarse. ¿Y por qué implica peligros? Bueno, por una razón muy sencilla. Porque resulta que las demandas que existían antes del proceso de transición no desaparecen una vez que hay un cambio de gobierno. La gente sigue demandando educación, sigue demandando trabajo, sigue demandando bienestar, sigue demandando justicia. Y cuando la gente está en un proceso nuevo, donde se supone que ahora yo soy protagonista, donde se supone que yo ahora tengo derechos que van a ser respetados, donde se supone que ahora el Estado sí me escucha, entonces yo ahora exijo con muchísima mayor fuerza que se me dé justicia, que se me dé trabajo, que se me dé comida, que se me dé educación, que se me den todas las cosas que aquel régimen autoritario no me dio y que además me terminaba reprimiendo cuando yo las solicitaba. El problema es que este nuevo Estado no está en capacidad de darlo, sobre todo cuando el régimen anterior estuvo en el poder por muchísimo tiempo y lo que ha heredado es básicamente una burocracia disfuncional y muchas veces ideologizada, que en vez de tratar de contribuir a la estabilidad del nuevo gobierno, más bien busca su desestabilización, donde en vez de tener las herramientas para poder darle bienestar a la gente, no las tienen y por lo tanto no pueden responder a las nuevas demandas que se están generando allí. Y allí es justamente donde vienen los momentos de enorme inestabilidad. Allí es donde vienen los momentos que ponen en riesgo estos nuevos procesos de democratización. Básicamente, en un proceso de transición democrática es fundamental que el nuevo gobierno sea capaz de construir una nueva institucionalidad, que pueda de alguna manera fortalecer aquellas instituciones que perdieron su fuerza, que perdieron su vigor durante el régimen autoritario. Es importante que se fortalezca la capacidad estatal para darle respuesta a la gente, eso es fundamental. Si el nuevo gobierno no tiene la capacidad para dar respuesta, lo que termina sucediendo de alguna manera es que todo el proceso se deteriora. El nuevo gobierno de alguna manera necesita poder generar las reglas de juego para proteger esa interacción entre los ciudadanos y el Estado. Y necesita también tener un nuevo marco jurídico, eso que conocemos como Estado de Derecho, que goce de legitimidad para poder darle de alguna manera a la gente un marco de acción, un marco a través del cual relacionarse con el Estado. Como nos dice Francis Fukuyama, uno de los principales expertos en democracia en el mundo, profesor de la Universidad de Stanford, la derrota de la democracia radica más en la ejecución que en su conceptualización.
¿Y qué nos quiere decir Francis Fukuyama? Que la democracia es la aspiración incluso para regímenes, para países que nunca han vivido propiamente en democracia. La democracia tiene legitimidad, es el régimen de gobierno que tiene mayor legitimidad en el mundo. Entonces el problema que estamos viviendo en la actualidad no es un problema de pérdida de interés en la democracia, no es un problema de falta de legitimidad de la democracia, no es un problema de crisis de la democracia, es básicamente un problema de crisis en las democracias. Es un problema básicamente donde la ejecución de la democracia es donde se producen las fallas y no en la legitimidad que tiene la democracia. Es justamente en dar respuesta a las necesidades de la gente, dar respuesta a las demandas de las sociedades donde los gobiernos democráticos han fallado. Y allí resulta fundamental entonces entender cuál es el rol de la capacidad estatal. Habíamos dicho al principio que vivir en democracia implica que hay una interacción participativa entre los ciudadanos y el Estado. Y dijimos que esa interacción participativa se produce en términos de igualdad, de equidad, que es protegida por el mismo Estado y que los resultados de esa interacción están garantizados por el mismo Estado y son obligatorios para todas las partes, para los ciudadanos y para el Estado. Y justamente en ese proceso la capacidad estatal juega un rol fundamental, porque si yo no tengo la capacidad justamente para dar respuesta a esas demandas, difícilmente puedo hacer que esa interacción sea respetada, sea obligatoria para mí, porque no tengo la capacidad para darlo. Y ahí justamente es donde nosotros vemos que la capacidad estatal ha sido la clave de las democracias que han sido exitosas y estables en el mundo. La capacidad estatal, como la capacidad que tiene el Estado para dar respuesta a esas demandas, no es una característica digámoslo, exclusiva de las democracias, pero es una condición esencial para poder mantener las democracias. De hecho, nosotros en el mundo podemos encontrar estados que no son democráticos y tienen una altísima capacidad estatal. Creo que China pudiera ser el mejor ejemplo, pero no solamente China, Turquía, Rusia, Irán, una parte importante de los países árabes, Emiratos Árabes, Dubái. Pero resulta por el otro lado que esa capacidad estatal no está presente en la mayor parte del mundo. Y por eso buena parte del mundo, más del 50% del mundo, hoy vive en regímenes que no son democráticos, regímenes que no tienen capacidad estatal y al no tener capacidad estatal no pueden darle respuesta a la gente y la única manera de mantener la gobernabilidad es por la fuerza, es a través de la represión. Y por eso nosotros podemos ver en el mapa que una parte importante de África y una parte importante de Asia y de Europa del Este no viven en regímenes democráticos, justamente porque no tienen la capacidad estatal para darle viabilidad a un gobierno que pueda vivir con la legitimidad de la gente. Ahora, en el caso de las democracias más estables, nosotros vamos a encontrar que países como los Estados Unidos, Noruega, Suecia, Suiza, Reino Unido, son países con altísima capacidad estatal y niveles muy altos de desarrollo democrático. ¿Y eso qué implica básicamente? Que terminan siendo los países con mayor estabilidad democrática porque tienen la capacidad para darle respuesta a la gente. Esto no los hace inmunes, pero al final del día los hace muchísimo más estables. Y lo que es tremendamente extraño, y piensen ustedes si se les puede ocurrir algún ejemplo, es que ustedes encuentren un país democrático que no tiene capacidad estatal para dar respuesta a la gente. Traten de pensar en un ejemplo y verán lo difícil que es encontrar un ejemplo. Y resulta que quizás una de las pocas excepciones que rompen la regla es Jamaica, que es un país democrático con una muy baja capacidad estatal, pero no es la regla. Normalmente no tener capacidad estatal hace muy difícil poder vivir en democracia. No es lo mismo gobernar en democracia que gobernar una transición democrática, y eso es una diferencia fundamental. Cuando nosotros estamos gobernando una transición democrática, tenemos que tener en cuenta que no vamos a tener en un primer momento, en el caso venezolano y en muchos otros casos, la capacidad estatal para dar respuesta a esas demandas, como sucedió en Egipto. Y eso pone en peligro un proceso de transición democrática. Entonces allí es fundamental
aprender las lecciones que otros países que han sido exitosos en sus procesos de transición democrática nos pueden enseñar. Hay transiciones exitosas sin lugar a dudas. La de Portugal después de la Revolución de los Claveles, la de España después de la muerte de Franco, la de Polonia con el movimiento Solidaridad, o lo que fue la de la República Checa, antes Checoslovaquia, bajo el liderazgo de Václav Havel, o lo que sucedió en Chile después del no. Y resulta que en estos procesos hay lecciones que aprender, y una de las lecciones que hay que aprender es que si no tienes la capacidad estatal instalada para poder responder a estas cosas, la vas a tener que construir. Eso es fundamental en un primer momento, porque a partir de allí empiezas a generar la confianza en el proceso. ¿Y qué hay que construir allí básicamente? Bueno, tenemos que construir nuevamente una burocracia que sea capaz de dar respuesta, que tenga el conocimiento y las herramientas para poder dar respuesta y que podamos tener los recursos para poder dar respuesta, pero también necesitamos por el otro lado que existan instituciones que a ese Estado que estamos fortaleciendo, que le estamos dando capacidad, también se le pongan límites. Y la manera de ponerle límites es porque existen otras instituciones que sirven de contrapesos y balances a ese Estado que ahora tiene más poder. Y por el otro lado, es necesario que exista un Estado de Derecho que aplique a todos, que aplique, para empezar, al mismo Estado y a los ciudadanos. Y que los ciudadanos, por la existencia de ese Estado de Derecho legítimo, aceptado por todos, termine conociendo cuáles son las reglas, cuáles son los procedimientos, los mecanismos a través de los cuales él puede interactuar con el Estado. Entonces allí resulta fundamental que un gobierno de transición trabaje en tres columnas básicas. Una primera columna que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia, una segunda columna que tiene que ver con la construcción de un Estado de Derecho y una tercera columna que tiene que ver con la capacidad estatal a la que hemos dedicado buena parte de esta conversación. El Estado de Derecho no es menos importante. El revisar las reglas constitucionales, las reglas por las cuales se elige el gobierno, la duración de ese gobierno, la posibilidad de reelegirlo o no, el marco jurídico que ha sido modificado durante muchísimos años y que tiene que ser revisado y tiene que volver a ser repensado para fortalecer una democracia, es fundamental. Pero también hay que fortalecer la columna democrática, hay que fortalecer el sistema de partidos políticos, hay que fortalecer la integridad electoral del sistema, hay que fortalecer una sociedad civil que le sirva de contrapeso al Estado, hay que fortalecer de alguna manera todas las reglas que tienen que ver con el ejercicio de la libertad de expresión, hay que fortalecer a los medios de comunicación, hay que darle voz a los que se les negó la voz por muchísimo tiempo. La buena noticia, como decía Samuel Huntington, es que a pesar de que las tendencias muchas veces no parecen las mejores y que muchas veces pareciera que no logramos ver la luz al final del túnel, Huntington decía algo que era muy cierto y que lo aprendió básicamente después de muchísimos años estudiando los procesos de transición. El régimen democrático es instalado no por tendencias, sino por personas. Las democracias son creadas no por causas, sino por causantes. Es esencial que nosotros, los venezolanos, nos atrevamos a convertirnos en los causantes de una nueva democracia para Venezuela. Muchas gracias.